Bienvenidos a la revista Economía. El día de hoy nos encontramos con la directora de inversiones descentralizadas de Proinversión, la señora Denise Miralles, con quien vamos a conversar sobre el crecimiento de obras por impuestos y el impacto que tiene en la economía peruana. Bienvenida, Denise. Muchas gracias. Coméntanos un poco cómo es que se realizan estas obras por impuestos y cuál es su Bueno, importancia. ay, obras por impuestos es un mecanismo que permite que el Estado cuente con un socio, que son las empresas privadas, para ejecutar obras en todo el país. Este mecanismo permite que las empresas contraten un constructor, ejecuten una obra y lo entreguen al Estado, hecho de una manera rápida y eficiente. Y en compensación, digamos, por la obra realizada, se le devuelve un certificado por el valor de lo invertido. Este certificado puede ser usado para el pago de su impuesto a la renta. Es decir, las empresas lo que hacen es adelantan su impuesto, pagan una obra y se les devuelve todo lo que han invertido con un certificado. No dejan de pagar impuestos, siempre se paga impuestos. ¿Y cómo se hace para dar el primer paso? ¿Quién tiene que dar la iniciativa para que se pueda realizar estas obras? No, hay dos caminos, ¿no? Uno es la iniciativa estatal y otro la iniciativa privada. La iniciativa estatal es cuando la misma entidad pública, que puede ser un ministerio, un gobierno regional, un gobierno local, define cuál de los proyectos que ellos tienen como tarea hacer los dirige por obras por impuestos. Entonces, de mi total cartera de proyectos, de repente la autoridad dice, estos de acá los voy a hacer por obras por impuestos. Y los promueve, los prioriza mediante su acuerdo de consejo y los pone, digamos, en oferta de las empresas privadas para que las empresas que deseen postulen a esos proyectos se hagan cargo de la ejecución. Esa es la iniciativa estatal, cuando el Estado tiene esa iniciativa de decidir qué proyectos. La otra es la iniciativa privada. De repente, las empresas privadas revisan esa cartera de proyectos priorizada por las entidades, por las autoridades, y no encuentran un proyecto de impacto social. De repente son proyectos todos de colegio, solo colegios, pero a él le interesa hacer plantas de tratamiento, digamos, o son solo pistas y veredas y a él le interesa hacer un hospital. Entonces, la empresa tiene la oportunidad de presentar una iniciativa de privada, de decirle a esa autoridad que ha priorizado, bueno, bien con tus proyectos, pero yo requiero hacer una posta médica, considero que la población en esa comunidad necesita esa posta médica o el agua y saneamiento o la carretera o el puente, ¿no? Una iniciativa. Entonces, le presenta eso y la autoridad decide. Si está de acuerdo, le dirá, de acuerdo, vamos adelante, ejecuta el proyecto, el estudio, digamos, inicial. O si no, le dice no, gracias, o sea, es optativo. Siempre es la entidad pública la que decide porque estamos hablando siempre de recursos públicos. Entonces, la empresa puede proponer, pero siempre la que decide qué se hace es la entidad pública. Entonces, al realizarse esa confirmación, si la empresa puede realizar desde cero los estudios y luego la entidad pública los registra en el invierte y ahí se realiza el concurso público. Y la empresa puede postular, pero también pueden postular otras empresas. Y la empresa que gana se hace cargo de la obra por impuestos y se le devuelve también toda la inversión realizada, inclusive esos estudios iniciales de preinversión. Sabiendo esto, coméntanos un poco cuál es el estado actual de las obras por impuestos de repente descentralizadas y qué región destaca por encima del resto, ¿no? En estos momentos. Y bueno, mira, Obras por Impuestos ha tenido una evolución muy importante en los últimos años, ¿no? A lo largo de todos los años, siempre al inicio, sobre todo, costó mucho mostrar una modalidad nueva y una metodología de trabajar articuladamente entre la empresa privada y las entidades públicas. Entonces, en los primeros años tuvimos, digamos, no tantos proyectos adjudicados. Hubo un espacio también muy grande cuando entraron a participar los ministerios, se han hecho importantes proyectos con ministerios, muchos hospitales, colegios. Y también en la época de pandemia tuvimos, digamos, un impacto un poco bajo, pero como toda la ejecución de inversión pública, porque obviamente habían otras prioridades de más corto plazo. Pero a partir del año 2024 hemos dado un salto que yo creo que ya es
una nueva meseta que debemos cumplir, ¿no? El año pasado se adjudicaron más de 4.000 millones de soles en obras por impuestos y este año, mira, estamos recién en junio, empezando junio, y ya tenemos 1.282 millones de soles adjudicados en proyectos de obras por impuestos. Y tenemos grandes proyectos también que vienen, ¿no? En total, en toda la vida de obras por impuestos se han adjudicado 718 proyectos por 13.000 millones de soles en todo el país, ¿no? Y en este tipo de, digamos, ¿qué tipo de proyectos han destacado? Tenemos los sectores más importantes son educación, transporte, salud, saneamiento y últimamente ha cobrado mucha importancia la seguridad ciudadana. Las regiones, digamos, en este año que estamos teniendo una buena performance, las regiones que más han destacado son Puno, son Lambayeque, a que acaba de adjudicar anteayer, me parece, su primer proyecto de obras por impuestos. Tú sabes que Lambayeque, al no tener canon, era una región que nunca había tenido la oportunidad de hacer obras por impuestos, pero con un cambio normativo de hace un par de años, se le permitió usar los recursos del FONCOR y ya el gobierno regional de Lambayeque ha adjudicado su primer proyecto, que es una de las vías principales de la ciudad, que además va a ayudar mucho a esta cruzada que están emprendiendo entre el Ministerio de Turismo con las autoridades de Chiclayo para hacer la ruta del Papa, ¿no? Entonces, creo que hay muchos otros proyectos importantes. El lunes, por ejemplo, nos vamos a Zángaro porque se va a firmar el convenio de un proyecto de hospital muy importante con el gobierno regional de Puno y la empresa Minsur, que van a financiar este importante proyecto de salud en esta región tan alejada, ¿no? Entonces, esas son otras regiones que han hecho uso del mecanismo y digamos, en estos años han destacado, tenemos a Cusco, tenemos a Arequipa, tenemos La Libertad también está usando bastante de su monto, pero casi todas las regiones, Ica, Lima, entonces creo que este salto que vemos el año pasado, más de 4.000 millones y hasta ahorita, hasta inicio de junio, 1.200 millones, eh, nos hace ver que ya estas autoridades conocen el mecanismo, han visto la importancia y creemos que hacia fin de año todas las regiones van a tener adjudicado por lo menos un proyecto con esta modalidad. ¿A qué crees que se debe este crecimiento de interés por parte tanto de los gobiernos regionales y locales por estos mecanismos? Mira, se ha confluido, creo yo, varios factores, ¿no? Uno de los principales es que el marco de obras por impuestos se ha fortalecido en los últimos años. Hace 2 años tuvimos una ley muy importante que permitió esto que te comento, por ejemplo, que los gobiernos regionales que no tienen canon puedan usar su recurso de FONCOR para financiar. Este ha sido un breaker, porque ha sido que regiones que tenían muy poco recurso o nunca tenían nada, como Lambayeque, San Martín, Amazonas, puedan financiar proyectos de obras por impuestos. Entonces, ese es uno, más recursos. El otro tema también es la ampliación de las modalidades, que también es un cambio normativo. Ya no solo puedes financiar proyectos de inversión pública, sino también puedes financiar IOARs. Las IOARs son intervenciones son inversiones públicas, pero que no requieren la construcción de algo nuevo. Es poner a punto algo ya existente. Algo que Por ya ejemplo, existe. tenemos un hospital ya está construido, pero de repente el equipo médico está desfasado, no se ha cambiado hace 10 años o no se ha mantenido adecuadamente. Entonces, esa autoridad puede decir, bueno, cambiemos todo el equipo de radiografía, digamos, del hospital. Y lo hace mediante una IUAR, es una adquisición, que es mucho más rápido, ¿no? No necesitas un expediente técnico. Haces una ficha, pones costos, pones requerimientos técnicos y la empresa se encarga de comprar esos equipos, se verifica que cumple todo y se le devuelve la inversión. El tema de colegios, puedes hacer, digamos, todos los servicios higiénicos de los establecimientos educativos de la región, no sé, Cajamarca. O los techos, a veces que tenemos este problema con los techos en muchos colegios del país, ¿no? También se puede hacer, reforzar, por ejemplo, cambiar toda la red de cámaras de seguridad ciudadana de un distrito. Y es no solo cambiarla, sino mejorar su tecnología, camionetas de serenazgo.
tenemos hasta ambulancias rurales que se han hecho también por IOARS. Entonces, esto ha abierto un gran abanico de inversiones de menor monto, es verdad, pero que son de más rápida realización y de más rápido alcance también para algunas entidades que de repente no tienen esa facilidad de tener estudios actualizados, expedientes y necesitan entregar un servicio más rápido, ¿no? Y también se puede hacer por obras por impuestos, aparte de proyectos de inversión y OARs, actividades de operación y de mantenimiento. Creo que eso nos abre un gran espacio. De hecho, por ejemplo, tú sabes que a la fecha se han hecho 6 colegios de alto rendimiento mediante obras por impuestos, ¿no? Y hay una iniciativa de las empresas que financiaron en su momento la construcción de esos colegios, de hacerse cargo de la operación y mantenimiento de todos esos colegios de alto rendimiento. Porque ahorita, claro, se entregaron nuevos y todos muy, digamos, brillantes, funcionaba todo bien, pero como el Estado no le está dando el mantenimiento adecuado a infraestructura, especializada, como por ejemplo las piscinas olímpicas que tienen muchos de esos colegios, o las salas de música que tienen una acústica importante, que hay que cambiar algunos equipos importantes, entonces eso no se mantiene adecuadamente, entonces pierde su valor. Entonces es importante permitir que las empresas puedan hacer la operación y mantenimiento de esos equipos especializados, sobre todo, de repente no toda la limpieza, a veces es algo que sí se puede hacer cargo de repente la entidad pública, pero por lo menos la operación y mantenimiento de los equipos especializados lo puede hacer la empresa privada, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios normativos han permitido que haya más, más capacidad, más opción para hacer los tipos de proyectos. Y el segundo gran factor también es la curva de aprendizaje, ¿no? Estamos hablando del tercer año de gestión de gobernadores, de alcaldes que ya saben cómo funciona, ya han visto casos que ya les funcionó su primera obra y están por la segunda, por la tercera, están con esa rapidez también de dejar un buen trabajo antes de irse, pero también hay con los cambios normativos, una mayor confianza de la empresa privada, ¿no? Ya he visto que obras por impuestos es la manera más eficiente de hacer obra pública y ven esa oportunidad que todos nosotros pagamos impuestos, pero ellos tienen la oportunidad de saber exactamente dónde van sus impuestos, ¿no? Nuestros impuestos se pagan y van a SUNAT, se distribuyen a las entidades, pero tú no puedes decir exactamente dónde están. Pero una empresa privada que financia obras por impuestos puede decir, mis impuestos construyeron ese colegio, esa carretera, ese puente, le dieron agua y saneamiento a esa población. Entonces, ese es un activo muy importante porque la empresa ha decidido, en lugar de quedarse sentada y pagar su cheque para aportar, digamos, con sus impuestos, ha tomado, digamos, el toro por las asas, ha tomado la acción y está haciendo que las cosas pasen, está haciendo que sus impuestos directamente se vean reflejados en aquello para lo cual han sido creados, que es brindar infraestructura y servicios públicos a la población. Ya que mucha gente no dimensiona, coméntanos qué tan importantes son todas estas obras por impuestos para el crecimiento en la economía del país. Mira, hemos hablado de algunos números, dijimos que tenemos obras por impuestos por un monto importante, más de 13.000 millones en todo el país. Y si bien las obras más grandes, como por ejemplo hay un hospital regional que se ha adjudicado el año pasado, que ya está en entregables de su expediente técnico, y pronto obviamente a aprobarse eso ya comienza la construcción. Tienes también proyectos pequeños, como proyectos de repente de riego, proyectos de vías urbanas, o vías rurales, pero todos los proyectos de inversión pública generan desarrollo económico local. Primero, porque generan empleo en la zona donde se han desarrollado. Y segundo, también una carretera no es solamente cubrir la brecha digamos, de infraestructura en kilómetros asfaltados, brinda oportunidad de que las comunidades puedan sacar de repente sus productos más rápidamente, reducen la contaminación, hay mucha gente que está con el polvo que se produce cuando las carreteras no están adecuadamente pavimentadas, se generan enfermedades respiratorias, entonces una carretera asfaltada
te da esa ventaja, te acerca a los pueblos, hace que, por ejemplo, un maestro pueda llegar más rápido a su comunidad alejada donde está su colegio. Igual el día a día de una comunidad cambia, ¿no? Y estamos hablando de un proyecto de vías. Imagínate un proyecto de agua y saneamiento. Nosotros en Obras por Impuestos, esos 17 años que Proinversión ha acompañado a las entidades públicas, a las empresas privadas, o sea, vemos el impacto de, claro, nosotros no extrañamos el agua potable, abrimos un caño y siempre ha habido agua en nuestras casas. Hay gente que toda su vida ha crecido llevando baldes, bidones a algún punto de agua y todos los días por lo menos 1 o 2 horas dedicados a eso. Y el que vean que el agua puede llegar a su casa abriendo un caño, para ellos de verdad, esto cambia vidas. Y creemos que este mecanismo te permite, o sea, cualquier proyecto de inversión pública lo hace, pero este mecanismo es mucho más impactante. ¿Por qué? Porque lo hace más rápido. En la obra pública tradicional, todos nuestros impuestos van, como decía, a SUNAT, luego al Tesoro Público, se distribuyen, las entidades, los gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, hacen su planeamiento, contratan al constructor y ejecutan. Todo ese ciclo es el ciclo regular de cómo los impuestos de las empresas se convierten en desarrollo. Pero en obras por impuestos, todo ese ciclo se reduce. Y es de frente la empresa que financia la ejecución de una obra y ese impuesto, para eso ha sido creado. El impuesto ha sido creado para brindar justamente bienestar a la población y hacemos que eso pase antes, ¿no? Y los incentivos que tiene la empresa privada en ese mecanismo son muy importantes porque tiene un incentivo, primero, de hacerlo rápido. Porque mientras más se demore en ejecutar, ese dinero que sale de su bolsillo, más nos vamos a demorar en el Estado en devolverle, ¿no? Y el segundo incentivo es hacerlo bien, porque si lo hace mal, no le devuelve un sol. Entonces, el doble incentivo de horas por impuestos genera obras ejecutadas más rápido y ejecutadas con calidad. Si bien todas las obras que me comentas son importantes, en lo que va del año o en lo que resta, ¿cuál es la obra de mayor importancia que se va a dar o que se está dando? Mira, hay varias. Este hospital que te digo que vamos a ir el lunes a firmar es uno de los más importantes por lo que significa. Estamos hablando de Puno, que es una región que, que siempre o sea, es difícil encontrar empresas privadas que financien los proyectos por la complejidad de repente la lejanía, a veces temas sociales, pero mira, el gobierno regional de Puno es uno de los líderes en obras por impuestos. De hecho, han hecho 2 grandes hospitales en toda la vida de obras por impuestos. Este, que está recién, bueno, lo van a hacer, y uno que funciona, que está me parece que son 4.900 casi metros sobre el nivel del mar, que es el Hospital de San Martín de Macusani, que es impresionante, la verdad, y resuelve, o sea, muchas necesidades en un radio muy grande, un radio geográfico muy grande. Ese es uno de los más importantes. Otro muy importante es el agua potable de Pucusana, que está próximo a adjudicarse. Ese es un proyecto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y tiene a la empresa interesada, a Linley, que esperemos que ese concurso se dé lo antes posible. Concluye, está ahorita, digamos, en revisión de observaciones, pero está por adjudicarse, esperemos este mes, si no, inicios de julio. Ese también es un proyecto, un hito, y además es cerca, es en Lima, que casi en Lima no hay muchos porque como Lima tiene muy poco canon, hay pocos recursos para financiar proyectos en Lima. Otros proyectos importantes, tenemos la vía de acceso al aeropuerto de Chinchero. ¿No? Que hay, la empresa interesada, el Ministerio de Transportes también está avanzando fuerte, pero necesitamos ahí que claro, acelere también el aeropuerto para que los inversionistas que están queriendo financiar esta vía, pues se sientan más tranquilos de no construir una vía, digamos que va a estar primero que antes que el aeropuerto, ¿no? Entonces, eso estamos coordinándolo. Tienes proyectos muy importantes en Arequipa. Arequipa ha hecho, ya adjudicó un proyecto importante que es la vía de evitamiento La Joya, pero la segunda parte, que incluye unos túneles, lo va a hacer también el Ministerio de Transporte con cargo a sus recursos. Cusco ha adjudicado ya y está ahorita corriendo mucho
el expediente de su colegio más importante, más emblemático, donde eso me dice el gobernador, todos los cusqueños ilustres han estudiado en el Cienciano y se está haciendo en esta modalidad de obras por impuestos. Tienes hospitales también muy importantes, colegios de alto rendimiento. Estamos esperando que se adjudique el colegio de alto rendimiento de Cajamarca, La Libertad, Arequipa también, proyectos también de gran envergadura, algunas carreteras importantes en Lambayeque, también tenemos colegios en Lambayeque, y bueno, la verdad es que este año, mira, el año pasado tuvimos bastantes proyectos importantes, pero había uno que destacaba porque era 1.000 millones, ¿no? Este año no tenemos en cartera uno de 1.000, pero tenemos varios de entre 300 y 600 millones que nos hace sentirnos confiados. Nuestra meta oficial, digamos, son 2.600 millones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ahorita llevamos 1.200. Nos hace sentir confiados a que vamos a llegar a cerrar el año con más de los 4.000 millones para no romper esa meseta que te digo que ahora en adelante, ese debe ser el nuevo estándar de adjudicaciones por obras por impuestos, alrededor de 4.000 millones anuales. ¿Cómo se le garantiza a los ciudadanos que la transparencia, ¿no?, de estas obras? Mira, en todas las obras de inversión pública que se hacen, tú tienes un concurso. En obras por impuestos también tienes un concurso. Y adicionalmente tienes un rigor que no tienen las otras obras, que es el informe previo de Contraloría. Antes que se adjudique el proceso, o sea, antes que una empresa ya tenga digamos, gane el concurso y tenga la responsabilidad de hacer, Contraloría emite una opinión. Si bien es una opinión previa, por lo menos Contraloría ya marcó ese proyecto y si tiene observaciones, las hace. Y obviamente la entidad pública tiene que levantar esas observaciones antes de continuar. Personalmente pienso que es muy valioso ese informe previo. A veces algunos dicen, oye, pero Contraloría está observando. Yo creo que es mejor que te lo observe ahora a tenerlo después. Mejor resolver ahora antes que se gaste un sol que verlo después. Entonces, creo que para la entidad pública es muy valioso porque le permite tener otros ojos que miren su proyecto con más, digamos, con más independencia. Y también para las empresas privadas esto es un activo muy importante porque las empresas privadas se postulan a un concurso de un proyecto que ya vio previamente Contraloría. Y ellos dicen, ah, perfecto, esto lo vio Contraloría, por lo menos está advirtiendo algunos riesgos preliminares. Y si la entidad pública levanta, me presento al concurso. Si no, no me levanto, no me presento al concurso. Entonces, ese es un primer, digamos, filtro que no tiene la obra pública tradicional, pero sí lo tienen todas las obras por impuestos. Un segundo tema de transparencia, que ese es un concurso, o sea, tiene todas las fases de un concurso: presentación de bases, presentación de propuestas, perdón, consultas, integración de bases, y tienen que cumplir lo que exige las bases, si no, no gana la empresa. Por más interesada que esté, si no cumple ese rigor, simplemente no se le adjudica el proyecto. Además, como cualquier intervención pública, porque esa será obras por impuestos a cargo de la ejecución de una empresa privada, pero es inversión pública. Entonces, como en cualquier inversión pública, la Contraloría tiene la facultad de tener el rol concurrente, el control concurrente. Puede entrar en cualquier momento de la obra a solicitar información. Entonces, ese es, digamos, es otro control. Y un tercer control es la entidad supervisora. Si bien aquí el Estado licita un proyecto y la empresa privada se encarga de construirlo, el Estado también contrata a una entidad supervisora, que es un tercero, un proveedor de servicio a la entidad pública. Y ese es en los ojos y oídos de la entidad pública ante el accionar de la empresa. Esa supervisión está en la obra. Y día a día, todos los días en el cuaderno de obra, tiene que anotar las incidencias que correspondan y levantar la mano si hay algún tema que se sale, digamos, dentro de lo planificado, ¿no? Esa es la función de esa entidad supervisora. Entonces, tienes todos estos controles, y además también yo creo que hay un control que, si bien no es, digamos, no es legal, o sea, no está en la norma como obligatorio, es un control muy importante, que es el incentivo que tienen las empresas privadas por hacer estas obras por impuestos. Las empresas privadas hacen obras por impuestos no por tener un rédito económico, porque si ellos gastan 10 en la obra, se les devuelve en el certificado solo 10, ni un sol más.
Entonces tú dirás, pero ¿cuál es el incentivo entonces de una empresa para hacer obras por impuestos? El objetivo es ver sus impuestos reflejados en efectivamente desarrollo para la comunidad. Porque a veces cuando pagamos los impuestos no necesariamente llegan a convertirse con la modalidad tradicional, digamos, no aseguras que esa comunidad tenga servicios públicos. Y una comunidad retrasada en servicios públicos, una sociedad que no tiene adecuada infraestructura o adecuados servicios, es una comunidad que está, digamos, conflictuada, que no puede crecer. Y eso no es un entorno positivo para las empresas. Entonces, acá las empresas, ese tercer control que te digo, es importante porque primero que las empresas por ese no ganan dinero, digamos, no ganan un rédito financiero, no tienen un rédito reputacional y ellos cuidan su reputación. Entonces, no van a financiar un proyecto que no esté, digamos, con los costos adecuados. No van a financiar un proyecto que no cumpla al 100% las metas para el cual ha sido creado. ¿Por qué? Porque en medio está su reputación. O sea, si es un mal proyecto, o sea, mira, si tú priorizas como entidad pública, por ejemplo, una sede institucional, que sí se puede hacer porque es un proyecto de inversión pública, pero es una comunidad que necesita agua y saneamiento, necesita el establecimiento de salud, necesita el colegio, la empresa privada va a preferir financiar esos proyectos antes que la sede institucional. Entonces, ese tercer incentivo que no está escrito en la ley, creo que es importante porque ayuda a controlar que el proyecto que se haga en obras por impuestos sea un proyecto de impacto social. Y lo hace la misma empresa. Es el mercado el que decide qué proyectos se hacen por obras por impuestos, porque podrás postular tu proyecto de repente de sede institucional o de un monumento, no lo sé, pero no vas a encontrar una empresa que quiera financiar ese proyecto porque es generarse un ruido reputacional demasiado caro para ellos, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, Denise. Estuvimos con Denise Miralles, directora de inversiones descentralizadas de Proinversión. Ha sido muy valiosa tu información. Esto fue Revista Economía.